A esta hora vamos a saludar con el doctor Carlos Bravo. Él es jurista y con él vamos a hablar sobre el caso El Gran Padrino y otros temas de coyuntura política. Doctor, siempre es un honor recibirlo en este espacio de opinión aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jaime. Muy buen día, muy buen inicio de semana en esta semana crucial para el Ecuador. Así es, estamos a pocos días ya de la consulta popular. Doctor, bueno, el escándalo de corrupción que involucra al gobierno nacional es el tema que vamos a hablar el día de hoy, y que el gobierno sabe que tiene un escándalo de corrupción, pero el gobierno dice que ellos son cero tolerancia a la corrupción. ¿Cómo es que el gobierno está viendo que lo salpica la corrupción y aún dice que el gobierno no tiene que ver en estos casos aislados, como el caso del señor Luque, que es un torpe para el presidente de la República, que un poco más dice que casi que no lo conocía, que él salió después de que él salió del banco en el 2012, y que Luque no era un colaborador cercano cuando fue vicepresidente del Banco de Guayaquil? Se quedó congelado el doctor. Algo ocurrió. Bueno, vamos a ver si... Le escuché, mi estimado Jaime, la mayor parte de su pregunta introductoria, que como siempre usted las hace de manera muy clara y muy precisa. Mire, desde mi punto de vista, el tema es mucho más grave aún, porque aquí ya estaríamos en juego, y lo digo de manera sincera, muy sincera y respetuosa. Aquí ya tendríamos, o más bien dicho, la Asamblea Nacional principalmente, tendría que preocuparse de la salud mental del presidente de la República. Porque periodistas de alfombra que tiene para que le hagan estas entrevistas y estas cadenas nacionales, se obtiene lo que se obtiene. Imagínese qué pasaría si con periodistas serios, y no es una lisonja a usted, como usted y tantos otros que hay, en realidad van y le hacen las preguntas y las repreguntas que tendrían que hacer al presidente de la República, precisamente para hacerle caer en cuenta las clamorosas contradicciones en las que el presidente cae permanentemente. Entonces, para mí sí es grave, y yo hablo, lo digo respetuosamente ya, de la salud mental del presidente. No estoy hablando de la salud física, que todos esperamos que esté bien. Y claro, también quisiéramos que su salud mental también esté bien, pero ya vemos que no es así. ¿Cómo puede ser que a semana seguida, primero le diga a un periodista, al periodista Vera, que Luque simplemente salió del gobierno, salió de EMCO, porque las personas tienen derecho a renunciar, tienen derecho seguramente a buscar otros caminos? Y a semana seguida, a otro periodista alfombra, le dice todo lo contrario, que él le ha solicitado la renuncia. ¿Y por qué? ¿Por qué le ha solicitado la renuncia? Ni siquiera acepta que es por este clamoroso y escandaloso tema de corrupción, sino que quiere matizar con un eufemismo con el cual queda mucho peor el presidente de la República, y es el tildarlo de torpe. ¿Cómo le tilda de torpe a alguien que ha trabajado con él en su banco por 10 años o más y luego le lleva a la función pública? ¿Será que le está calificando de torpe porque se dejó encontrar en esas fechorías del Gran Padrino? ¿Será eso lo que le molesta al presidente Lasso y por eso le dice torpe? Mira qué torpe que eres, Luque, que te dejas grabar esos audios o te encuentran en esta trama de corrupción. ¿Qué pensaría el presidente Lasso? Que Luque jamás debió dejarse descubrir en estos chanchullos.
Entonces, yo sí creo seriamente y vuelvo al tema. Mire, para mí, este no es un gobierno, no es un gobierno, al menos un gobierno que pueda trascender en la República. Para mí esto es una cofradía de amigos que se juntaron con Lazo desde hace ya más de 10, 12 años, con cabeza de quién, con la cabeza de su hermano político, Danilo Carrera, que seguramente le fue aportando a sus campañas políticas en las que ya obviamente optaba por la presidencia de la República y las perdió, y en la última, en la que ya sabemos cómo llegó con ese alfil que tenía ahí en el Consejo Nacional Electoral llamado Luis Verde Soto. Mire cómo se ensamblan todos los hechos, ¿no? A Luis Verde Soto, que le tenía ahí en el Consejo Electoral para que haga lo que se dice que se hizo, porque si nosotros nos remontamos, mi estimado Jaime, a la primera vuelta electoral de esta última elección en la que ya se le designó al presidente Lazo, no sé si ganó la presidencia de la República, pero le designó, el Consejo Nacional Electoral lo designó presidente de la República. En esa primera vuelta me parece que ganó solo en 2 provincias, en Pichincha y en Galápagos, nada más. Y claro, después ya podemos analizar el aspecto político, cómo ingresaron luego los socialcristianos, y en fin, todos los apoyos que tuvo, y finalmente fue al solio presidencial. Pero bueno, a ese señor Luis Verde Soto lo llevó como a Luque, ¿no? A Luque le llevó del Banco de Guayaquil a EMPE. Y a Luis Verde Soto lo llevó del Consejo Nacional Electoral a una secretaría creada para él con un nombre rimbombante, la Secretaría de Política Anticorrupción. Y resulta que esa Secretaría de Política Anticorrupción, que ya nos enteramos que no ha sido tal, sino, según palabras del propio Verde Soto, de ese dormido Verde Soto, simplemente había sido para generar políticas de prevención anticorrupción, nada más. Uh-huh. Y mire que de las propias declaraciones de Verde Soto sale todo este cúmulo que en realidad le va enterrando al presidente Lazo. Este cúmulo de suciedad, de podredumbre que le sigue enterrando al presidente Lazo. Porque justamente es a su secretario anticorrupción, Verde Soto, al que desde Davos, Suiza, estando el presidente en Davos, Suiza, emite un decreto y firma un decreto para que ese secretario anticorrupción forme parte en todos los directorios de las empresas públicas. Entonces, es cuestión como un rompecabezas pequeñito, a pesar de que no es muy difícil, ¿no? Es cuestión de ir poniendo y juntando las piezas para darse cuenta que todo esto, desde mi punto de vista, parte desde el mismo presidente Lazo. Sí, Jaime. Doctor, ¿por qué lo lleva el presidente Guillermo Lazo a Verde Soto para que sea el secretario anticorrupción? Porque él viene del Consejo Nacional Electoral. Él creo que fue uno de los fieles defensores del proceso electoral que de alguna manera favoreció al presidente Guillermo Lazo, que lo puso como presidente de la República. Exactamente, Jaime, es exactamente lo que usted dice. Y yo digo, deben ser por razones, no las mismas, por las mismas áreas de gestión, pero por las mismas razones por las que les llevó a Luque. Porque Luque debe haber sido un hombre de extrema confianza de Lazo en el Banco de Guayaquil, pues. Claro, de extrema confianza. ¿Qué nomás se sabrán entre Lazo y Luque? Como que nomás se saben entre Danilo Carrera y Guillermo Lazo, a quien según las propias palabras de Lazo, lo conoce ya por 64 años. Es decir, seguramente Danilo Carrera le daba el biberón a Lazo, una cosa de esta, ¿no es cierto? Entonces, en diferentes áreas, digo yo, serán idénticas razones por las que les llevó a Verde Soto. ¿Qué se sabrán entre ellos? ¿Qué se sabrán de lo que sucedió en el proceso electoral?
y cómo Lazo de alguna manera le estaba compensando en ese carguito público a Verde Soto para que esté ahí, pues yo digo, en una secretaría muy cómoda, ¿no es cierto?, en la que no hacía absolutamente nada a más de percibir un buen sueldo del Estado ecuatoriano, vale decir, de todos los ecuatorianos. Pero de alguna manera vemos cómo se destapa este asunto. Y esto es muy importante analizarlo, mi estimado Jaime, para la mejor comprensión de su audiencia. Mire que Verde Soto, al incorporarle a las empresas públicas, Lazo, a través de este decreto en que incorporaba a Verde Soto a las empresas públicas, quería dar un aire de, miren qué transparencia, vamos a poner al secretario anticorrupción en donde ha empezado, digo yo ha empezado porque ya sabíamos desde hace mucho tiempo que había saltado la PUS, había empezado a saltar la PUS de esta cofradía corrupta en este disque gobierno de Guillermo Lazo. Entonces, no solo eso, nos vamos un poquito más atrás, nos vamos a retrotraer un poquito más atrás y nos vamos al decreto ejecutivo número 163 firmado por Guillermo Lazo Mendoza. Y esto es lo más importante en esta trama, porque ese decreto, Jaime, fue hecho ex profeso para Luque. ¿Y por qué digo esto yo? Porque la composición de los directorios de las empresas públicas estaban regidas, o las presidía, más bien dicho, el ministro del ramo. Es decir, vale decir, para las eléctricas, el ministro del ramo, ¿no es cierto? Y Lazo cambió esta estructura y puso para que presida ¿a quién? A Luque, que era el coordinador de estas empresas públicas. Es decir, cambió la estructura. Doctor. Solo ese decreto lleva a ese hilo conductor, ¿no?, que termina indefectiblemente en Guillermo Lazo. Doctor, ¿por qué algunos juntar las piezas nada más? ¿Por qué algunos analistas y periodistas cercanos al gobierno dicen que la culpa es de Correa porque Correa en el 2012 firmó un decreto para que los gerentes firmen contratos de hasta $100 millones? Es que eso no tiene nada que ver, mi estimado Jaime. Mire, eso dice pero claro. Tratan de distorsionar todo, ¿no? Para decir que cualquier cosa es culpa de Correa. Y claro, mire, el mismo Carlos Vera, todos los que son parte de esa cofradía cercana al presidente de la República, dicen que las cosas se han dado porque en la ENCO los gerentes que están allí son puestos por Correa. Todavía tienen ese discurso. No sé si lo ha escuchado usted. Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y eso es facilito. Mire, es evidente que en la estructura general estatal hay funcionarios públicos que ya están por décadas en la Son de carrera, podríamos decir. Son de carrera, exactamente. Con nombramiento. Estimado Jaime, que están inclusive desde mucho antes del gobierno del presidente Correa. Cuando a mí me cupo estar en la función pública, ¿no? Cuando yo estuve como gerente del AGD y encontré una institución en realidad que la habían desinstitucionalizado, para ponerlo así. Yo lo que encontré ahí fueron despojos nada más. Pero había funcionarios que no tenía yo la capacidad legal para nombrarlos, porque la ley disponía que debían venir de la superintendencia de bancos, del Banco Central, en fin. Pero todos esos funcionarios eran de carrera, que ya estaban ahí 10, 15 años atrás. Muchos de ellos habrán tenido, me imagino yo, algún tipo de maña, qué sé yo, porque en la función judicial también hay de todo, pero para eso está la cabeza, pues, para irse dando cuenta de quiénes funcionan, quiénes no funcionan, y tomar los correctivos necesarios. Pero un funcionario
público que ya ha estado por décadas, ese solo hecho no le descalifica absolutamente para ejercer tal función, pues, porque simplemente son los funcionarios que vienen haciendo su trabajo en determinada área específica en la que además ya han adquirido una experticia, ya saben cómo hacer las cosas. Ese no es el tema, ese es el tema con el que quieren desviar. Aquí el problema son las cabezas, es la cúpula, es el gran padrino, es el gran padrino, es el hermano político de Guillermo Lasso, a quien él, de sus propias palabras, dice que conoce por 64 años. Y no solo esa estructura, están a ese nivel. Doctor. Mire qué cosa, ¿no? Sí, Jaime. Analicemos un poco por qué es que se filtran estos audios. Mal reparto, porque esta grabación no me van a decir que la Posta tenía los equipos para grabar algunos audios que han presentado en este portal. ¿Por qué se filtran? Tal vez sacaron algunos de los que al inicio estaban dentro del reparto y esos se resintieron y ya tenían ciertos audios grabados. Es muy probable lo que usted dice, Jaime, pero mire que es el propio Verde Soto el que da unas pistas al respecto, porque él dice que en la última reunión que estuvo en el Palacio, en Carondelet, con el presidente de la República, estuvo como 3 horas con el presidente hablando de este tema y del informe que lo iba a presentar, y que ahí estuvieron muy poquísimos colaboradores, y que, por ejemplo, cómo se filtra a la prensa que el presidente de la República le haya tratado de traidor a Verde Soto. Entonces, es el propio Verde Soto el que se cuestiona esto, pero deja obviamente las pistas. Y qué sé yo, ya en los temas de fondo habrán malos repartos o también habrá estulticia, digo yo, pues no, porque para ir a lo que a mí me gusta respecto al refranero popular, no hay crimen perfecto, mi querido Jaime. En algún momento saltan y saltan a la luz. Esto es claro, han saltado ya después de un buen tiempo que lleva el presidente de la República en el gobierno, porque ya vamos prácticamente a los 2 años. Y fíjese, qué escándalo de corrupción. Digo yo, para mí el presidente de la República, este momento, ya no tiene ninguna credibilidad en los ecuatorianos. Basta ver estas contradicciones para darse cuenta. Que una semana diga una cosa y al siguiente semana se contradiga. ¿Y en qué tema de tanta delicadeza, ¿no? De tanta delicadeza de corrupción en su gobierno? Entonces, no solo eso, el tema de las filtraciones y los periodistas. Ya veo, por ejemplo, cómo este Villavicencio, este periodista de garage que ahora funge de asambleísta, también vale la pena que lo analicemos. Ajá. Porque los ecuatorianos, y este sí es una crítica constructiva para todos, ¿no? Bueno, para todos los que tienen corta memoria. ¿Se acuerdan que Villavicencio renunció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea? ¡Renunció! Claro. Y andaba cacareando ese discurso, que ahí les queda esa tontería, porque él, claro, como se cree impoluto y no sé qué y no sé cuánto. Y a los 3 días, ¿qué es lo que dijo? Que que ya no renunciaba, porque le había pedido que no renuncie, ¿quién? El presidente de la República. ¿Con qué fin? Entonces, exactamente, vamos a eso, mi querido Jaime, vamos a eso. Entonces, Villavicencio, ¿qué ha sido para Guillermo Lasso? Ha sido su escudero, ha sido su alfil y ha sido su lacayo, pues, ¿no es cierto? Entonces, claro, con un discurso falso de luchar contra la corrupción, tanto de Lasso como de Villavicencio. Ahora ya vemos que este periodista de garage, que funge hoy de asambleísta y que muy pronto se le terminará también ese carguito. Entonces, ahora ya se está desembarcando, viendo cómo se derrumba ya toda esta torre de corrupción y de podredumbre, ya se está desembarcando y le manda a su vez Villavicencio a su compinche Zurita para que mande ya unas pullas ahí, no solo
en contra de Luque y los demás, sino ahora ya le toca a Fabián Pozo y a su cónyuge, a la asambleísta Belén Cordero. Pero la asambleísta Belén Cordero es la segunda a bordo en la comisión de fiscalización que preside ese canallita de Villavicencio. Entonces, mire cómo tenían todas las cosas bien tapaditas, ¿no? Bien tapaditas. Por eso es que he dicho yo que Villavicencio cobra por lo que dice y también cobra por lo que calla. Y Villavicencio, respecto a este gobierno de su pana Guillermo Lasso, ha callado muchísimo. Villavicencio no tiene ninguna calidad moral aquí para elegirse como el asambleísta que lucha contra la corrupción. Y después se quejaba de por qué se formó esta comisión multipartidista que va a investigar, o que ya está investigando, más bien dicho, este gravísimo caso del denominado el Gran Padrino. Entonces, ahí tienen usted las razones. Y claro, muy bien hecho que la Asamblea haya designado esta comisión multipartidista, vale decir que están los representantes de todos los partidos, para que se termine de destapar esta cloaca que apesta por todos los costados, mi estimado Jaime. Doctor, llama la atención que algunos medios de comunicación pues han hecho paneles invitando a catedráticos universitarios para analizar el trabajo de investigación que ha hecho la Posta. El otro día veía un programa donde en Radio Democracia, me parece, con Miguel Rivadeneira, estaban 2 o 3 catedráticos universitarios y que la coincidencia de esos catedráticos universitarios de periodismo, ¿no? Todos calificaban a Boscán y a la Posta como, le calificaban como una nota baja y que esa nota, que ese reportaje o esos audios filtrados no debieron ser publicados, porque no habían contrastado la información, porque no tenían todas las fuentes, bueno, en fin, que supuestamente el trabajo de la Posta no valía, descalificaban el trabajo. Pero yo no sé si es que estos periodistas, estos profesores universitarios, le hacen un favor al gobierno o lo dicen en serio en que ese trabajo no servía, pero que gracias a ese trabajo hemos ido descubriendo de que cada momento que siguen saliendo más audios, se siguen salpicando a gente que está vinculada al gobierno. A ver, mi estimado Jaime, de pronto ahí también debe haber un mal reparto, porque me pone difícil usted, porque yo la verdad es que no veo ni escucho esos medios a los que usted se ha referido, como esta Radio Democracia o qué sé yo. No, yo ya no las veo desde hace años, porque son claramente direccionados, yo digo pautados, y qué más será por este gobierno. Acuérdese usted, cuando había esa radio de ese periodista, yo digo que ya estaba en un estado decrépito, pero bárbaro, de ese periodista Kendo. Ahí tenía, no sé si a un hijo que le habían nombrado en algún cargo diplomático, etcétera. Es decir, siempre dándose entre ellos y otorgándose los favorcitos a través en este caso, del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, para mí, en realidad, no tienen ninguna credibilidad, y basta ver, pues, con la parrilla diaria que exhibirán, o a quienes invitan. Pero a esa radio no invitan a quienes podemos tener una opinión divergente, a quienes podemos sustentar nuestros criterios documentadamente. No nos invitan. Pero si tendrían ahí, por ejemplo, al abogado de Lasso y al abogado de Isaías, que es abogado al mismo tiempo de ambos, lo tendrían ahí las veces que sean necesarias. Pero alguien como yo que pueda contradecir toda esa podredumbre de los Isaías, que ese es un capítulo aparte, en este gobierno de Lasso también, que es parte de la corrupción, entonces no somos invitados. Volvamos al tema. Entonces, esos periodistas, yo veo que entre ellos mismos ya se están enviando lanzas, ¿no? Por ahí veía a un pelagato que cuestionaba también este tema que había sacado Anderson Boscán de este medio digital La Posta, que en honor a la verdad a mí tampoco me gusta.
No me gusta, y he dicho, esos programas que hacen, pero ya es problema de ellos. Lo cierto es que aquí hay unos audios comprometedores en los que ninguno de los involucrados los ha negado. Nadie ha dicho, Jaime y ciudadanía, de esos involucrados, no, esa voz que está en esos audios no es mía. Yo no he escuchado a Luque decir eso, independientemente que ya le dejaron que se vaya del país, como lo que sucede aquí en el Ecuador, pues no, también con esta fiscalía particularmente, y no sería con la justicia. Entonces, alguien ha dicho, no, más bien de inicio, ¿qué es lo que hizo Lazo? Irreflexiblemente empezó a meter la mano al fuego por todos, empezando por su cuñado, y ya después se fue desembarazando o pretendiendo desembarazarse de lo que había dicho, ¿no es cierto? Ahora ya está diciendo que Danilo Carrera pues responda un poquito por sus actos, ¿no? Claro, porque está metido Lazo en este lodazal hasta el cogote. Lazo aquí no va a poder salir de esto, mi querido Jaime. Doctor, ya vemos cómo esta sociedad permisiva, también la sociedad ecuatoriana, ha ido dejando que pasen ahí los Pandora Papers, ha ido dejando que pase el tema de los ad honorem, ¿no es cierto?, de esas ventas de cargos públicos en las aduanas. Lazo tampoco sabía eso. Lazo no sabía que su amigo Roberto Isaías le estaba demandando por $2.000 millones al Estado. No sabía antes de que se hizo público, digo yo. No sabía que Ricardo Novoa, abogado de los Isaías, que es abogado de Lazo, no le contó de esta trama. ¿O qué es lo que iban a hacer con esa demanda por 2.000 millones? Para ser más claros, ¿cómo iba a ser el reparto? Entonces, hay que hablarle así clarito al país, mi estimado Jaime. Esta cloaca tiene que destaparse. La semana pasada nos decía el doctor Ramiro Aguilar en este espacio que lo que está haciendo Danilo Carrera, o lo que estaba haciendo Danilo Carrera, era cobrarle los 10 años de campaña política que él invirtió en Guillermo Lazo. Por eso es que Danilo Carrera aparece dentro de estos audios, y que en uno de esos audios, me parece que es Rubén Cherres, solicita un valor de $30.000 para Carrera, supuestamente para Carrera, y otros 150.000, no sé si es para Carrera o para Cherres, pero bueno, esos valores que ellos pedían eran mensuales. Eso solamente en un audio. Yo me imagino, si viéramos o escucháramos todos los audios que deben de tener grabados, que la posta dice que tiene más audios, ¿qué más saldrá, pues, doctor Bravo? Estimado Jaime, es exactamente lo que le digo. Mire, tampoco le he escuchado a Ramiro Aguilar, siempre él tiene unas muy sesudas ideas y muy concretas. Pero es lo que yo le estoy diciendo, y a manera de ejemplo pongo el tema de ese mamotreto de demanda que presentó Isaías a través de Ricardo Novoa, recalco, abogado de Lazo e Isaías, Ricardo Novoa Bejarano, a través de él. Ahí estábamos hablando de 2.000 millones, $2.000 millones. Y entonces aquí diríamos que esto de Luque con Danilo Carrera, en fin, hablando de $30.000, de 150.000, de 300.000, van resultando una bicoca, ¿no? Una puchuelita para todo lo demás. ¿Qué más habrá, pues, mi estimado Jaime? ¿Y acaso no salió que los puestos en las aduanas se vendían en 30 o 50 millones de dólares? ¿Quién puede pagar, más allá de la inmoralidad, como digo yo, de la inmoralidad, de la ilegalidad, de comprar un cargo público? ¿Quién puede pagar esos valores que no sea un narcotraficante, digo yo? Pues? Porque alguien que está en una actividad lícita, ¿no?, que la suda todos los días, todas las semanas, todos los meses del año, para hacer bien su fortuna, por último, para hacer bien y una buena fortuna, que está bien a base del trabajo. Pero ¿quién podría pagar, pues, un puesto en las aduanas? Nadie. Por 30 o 50 millones de dólares. ¿Y Nadie. para qué? Tiene que ser algo ilícito, pues.
Pero lógico, pues, es que mire, mi estimado Jaime, tiene 4 patas y ladra. Cuando el presidente habla de narcopolítica, hay que revisar pues esos cargos públicos, de dónde se financiaban. Pagar 30 millones de dólares por un cargo público, y así sea un funcionario que todo lo que saque fuera del país, de lo que ingresa, le va a alcanzar para pagar ese cargo. Pues. Es que mire, mi estimado Jaime, ya normalizando esta estulticia en la que vive el país. Por eso es que escuchamos las declaraciones, por ejemplo, de ese ministro de Energía, que dice que el sueldo de la gerencia de Petroecuador no sirve ni para los tabacos. Yo quisiera ganar ese sueldo. Pero imagínese, pero obvio, pues, obvio, eso es un bofetón. ¿Cómo será los pobres que viven con 400, 300 dólares? Y algunos que no tienen para... ¿Cómo será los pobres que viven con 300, 200 dólares al mes? Mi estimado Jaime, eso es mucho. Hay personas que se ven para llegar a tener 1 o 2 dólares al día, por favor. Y no solo para uno, sino para alimentar a una familia. Exacto. Y aquí resulta que el sueldito del de Petroecuador no alcanza ni para los tabacos. Y entonces, ¿qué eran los 30,000 y los 300,000 dólares que pretendían para Carrera y Luque y los demás? ¿Qué era eso? Tal vez para las colas, para los tintos, yo no sé, pues. ¿Y qué eran los 2,000 millones de Isaías? Pues que gracias a que salimos algunas personas que conocemos de este tema a desenmascarar ese nuevo atraco, es que esa mafia desistió, pero desistió solo de ese tema de los 2,000 millones. Sin embargo, estuvieron por atrás fraguando para que se le devuelvan los bienes que se les incautaron, que es una suma también de algunos millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Jaime? Está absolutamente, digamos, para ser objetivos, no es que todo está absolutamente corrompido. Yo sí creo que hay mucha podredumbre y mucha corrupción en todos los sectores del Estado, que es muy distinto. No es que todo per se esté corrompido, pero sí hay mucha podredumbre y corrupción en todos los estamentos del Estado ecuatoriano. Fíjese cómo nos enteramos día a día. Por ejemplo, que por ahí hay como 30 marinos metidos en temas de narcotráfico también. Uh-huh. Entonces, claro, a nadie le gusta hablar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y no podemos generalizar ciertamente. ¿Y la policía? También hay acá en Guayaquil el asesinato que se dio este fin de semana, un policía activo también estuvo. Imagínate, ¿y qué hace el Ministerio del Interior? Y le encuentra con 300, 400,000 dólares. Sí. Y normalizamos eso. Y no nos pues ahí la culpa es de Correa. Claro, no, es que todo quieren apuntar allá. Y eso es lo que no puede ser. Aquí estamos hablando específicamente de la corrupción, empezando por el Gran Padrino. Y eso tiene que quedar totalmente aclarado. Después de todo, ¿no? El Gran Padrino, que tiene tanto dinero porque es accionista del Banco Guayaquil, y que todavía siga pensando una persona que tiene 84 años en amasar más fortuna, como que va a comprar una nueva vida para podérsela terminar de gastar, ¿no? Y mientras hay gente pobre que no tiene para comer ni siquiera una vez al día. Qué barbaridad, qué cosas que hay dentro de este país y dentro de la política de nuestro país, lamentablemente, doctor. Quiero pasar a otro tema, doctor, sobre la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, la Corte Constitucional destituyó a los consejeros. El primer día de una vez fue nombrando al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor, no me recuerdo el apellido del doctor. Álvaro Román. Álvaro Román, sí, Álvaro Román. Uh-huh. Y solo con unas declaraciones del doctor Álvaro Román, pues al siguiente día puso la renuncia a la presidenta o la directora del Consejo de la Judicatura acá en Guayas.
¿Esto qué significa, doctor Bravo? A ver, mi estimado Jaime, también este es un tema que valdría la pena... Hablemos unos 5 minutos de este tema porque ya estamos en la recta final. Excelente, excelente. Me faltaría tiempo, pero voy a tratar de hacer un extracto lo más breve posible. Esa Corte Constitucional, que es nada santa, ya tocó este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también respecto al Consejo de la Judicatura y a quién debía presidirla. ¿Y qué es lo que ha pasado al final del día? Que se le dejó a un sujeto como Murillo, que no era de la vertiente de la Corte Nacional de Justicia, para que sea quien presida el Consejo de la Judicatura, y sin embargo lo dejaron casi por un año para que lo haga, y con nefastas consecuencias. Una de las principales y fundamentales es el haber designado en el distrito del Guayas a María Josefa Coronel, quien de entrada, lo que hizo es dar una opinión favorable para que se le devuelvan los bienes a los gángster Isaías. Y ese asunto no quedó así flotando en el ambiente. Llegó hasta la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, y esa comisión remitió todo a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación en contra de María Josefa Coronel. Y de lo que conozco, sé que tiene varias más, por todo lo que ha hecho dolosamente en esa dirección del Consejo de la Judicatura de Guayas. María Josefa dice que se va por falta de presupuesto, que no podía hacer el trabajo que necesitaba hacer y por eso renunciaba. Claro, y Luque también se fue porque todo el mundo tiene derecho a buscar mejores horizontes. Claro, esos son los dichos, pues, ¿no es cierto? Y si escuchamos eso de boca del presidente de la República, ¿qué podemos escuchar de boca de una directora del Consejo de la Judicatura? Pues no, si además tenía la protección también de Guillermo Lasso y de Murillo, que era quien presidía y quien la puso para que haga lo que hizo en esa dirección en el Guayas. Entonces, ella se va diciendo eso, obviamente, pero por más que haya dicho eso, yo creo que este Consejo de la Judicatura, o el que quede ya integrado definitivamente, investigue las actuaciones, no solo de María Josefa Coronel, sino de todos los funcionarios de la función judicial a nivel de esas direcciones, que vemos qué es lo que han hecho en sus jurisdicciones. Por ejemplo, cómo esa permisividad para que haya un juez de Lindao que literalmente trafique con esas acciones prostituidas, esas acciones de protección prostituidas. Entonces, el tema del doctor Álvaro Román. Mire, yo tuve el privilegio de ser alumno del padre de Álvaro Román, tengo amistad con sus hermanos, especialmente con Milton, y yo creo que él lo que ha hecho es apenas lo correcto, lo que debía hacer, ¿no es cierto? De entrada, simplemente solicitar la renuncia de los directores. Como ya vio María Josefa Coronel lo que se venía, entonces rapidito al siguiente día redactó su renuncia diciendo lo que usted acaba de señalar, mi estimado Jaime, que se iba por falta de presupuesto. Todo eso, doctor, es visible porque... Sí. Pero usted sí escuchó a Fausto Murillo cuando ya le tocaba entrar al doctor Álvaro Román, que le dijo que hay que respetar en los cargos de los directores provinciales. ¿Por qué será? No, pues está clarito, para que sigan haciendo lo que Murillo le instruía, por ejemplo, o más bien dicho, para darle la protección a María Josefa Coronel como le dio siempre, y ella estaba segura de su impunidad, pero me parece que se le acabó, y tanto en la Fiscalía, donde ya hay expedientes que que están investigando, cuanto en el propio Consejo de la Judicatura, en la vía administrativa que le corresponde, tienen que investigar esas actuaciones de María Josefa Coronel, que no se pueden quedar en impunidad.
Eso es lo que nosotros aspiramos al menos. Como aspiramos que no se quede en la impunidad este tema del Gran Padrino, pues, porque ya vemos cómo avanza la fiscalía en las investigaciones, ¿no? Después de 10 días, cuando ya no hay ninguno de los involucrados, cuando no están los involucrados en el país, entonces vienen los allanamientos, vienen todas estas acciones de pantalla, ¿no? Para decir que están haciendo algo. No, no, que se investigue objetivamente y que se sancione como se debe sancionar. Exactamente lo mismo para esta doctora María Josefa Coronel, que tiene que responderle bastante al país. Y en un caso muy particular, que es en el atraco de sus grandes amigos Roberto y William Isaías Tazú. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchísimas gracias, Jaime. Le deseo una buena semana y esperemos que el domingo, pues, en esta consulta mañosa y tramposa, la gente analice, tiene todavía estos días para analizar, vote a conciencia y sobre todo vote sabiendo que quien impuso esta consulta mañosa es esta cofradía de Lazo que tiene sumido al país en los más grandes escándalos y en este estado ya invivible en el Ecuador de criminalidad, de sangre, que ya no se soporta más, mi querido Jaime. Gracias a usted, doctor Carlos Bravo, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.